Saludo. Hoy quiero presentar ante ustedes un tema bastante interesante para el pueblo dominicano. Me refiero a la importancia de la figura de poeta nacional. El poeta nacional de un país es una figura más que necesaria de ornamento espiritual. Es la definición cultural de un conglomerado que se mantiene apegado a sus orígenes ancestrales. Aún así, más allá de estas consideraciones, se torna necesaria su presencia en el seno social en el que se desenvuelva. Es la figura estimulante a ser emulada por las generaciones que van emergiendo en el mismo entorno sociocultural. De estas observaciones se desprende que debemos realizar una investigación cualitativa teniendo como metodología principal la triangulación de los datos arrojados como consecuencia del uso de la técnica de la entrevista. Con esta investigación se define el perfil de la figura concebida como poeta nacional y su importancia en el entorno dominicano. Para desarrollar esta investigación, acudimos a 3 especialistas de la lengua, 3 personas que se manejan en ese ámbito, y ellos son el académico Gerardo Castillo Javier. Cuenta con los grados de licenciado en Letras Puras, licenciado en Psicología Clínica, con maestría en Lingüística y Literatura en Psicología Clínica, en Terapia Sexual y de Pareja, en Literatura Hispanoamericana, catedrático de las universidades UAS, UTESA y UNAPET. Asimismo, se ha desempeñado como director de publicaciones de la UAS y director de provincia por el Ministerio de Cultura. En la actualidad está cursando un doctorado en Humanidades. Entre sus aportes tenemos los libros Entre Dragones, Poesía Inmóvil, Invocar a un Ángel y Flor de Cactus, una antología poética del sur dominicano. Otra de las personas a las que abordamos para que nos diera algunas informaciones a través de la entrevista fue el maestro William Gregorio Mejías Chalas, licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, maestría en Filosofía en un Mundo Global por la Universidad del País Vasco, diplomado en Tecnología de la Información y la Comunicación por UNIBE, Universidad del Sur de Florida y Funglode, diplomado en Habilitación Docente por la UNFU, experiencia investigativa en Corea del Sur sobre la tecnología aplicada en la educación media. Como podemos ver, también entrevistamos al distinguido doctor Eduardo Gautreaux de Wind, poeta, narrador, ensayista y dramaturgo, miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua y colaborador del Instituto Duartiano, coordinador nacional de intelectuales por la República Dominicana. Ha publicado 7 obras, entre ellas un poemario, Martirio de una Rosa, en homenaje a Rosa Duarte, de quien también ha publicado 7 artículos, 2 ensayos. Poemas suyos han sido traducidos al inglés, al italiano y al francés. Ensayos suyos han sido publicados en México, Puerto Rico, España y Estados Unidos. De profesión médico cirujano. A ellos le enviamos el siguiente cuestionario de preguntas. Pregunta número 1. Si usted pudiera seleccionar a uno de los poetas dominicanos para otorgarle el título de poeta nacional, ¿a quién elegiría? ¿Por qué lo elegiría? El informante, que así se van a llamar ahora a estas personas que fueron entrevistadas, el informante número 1 respondió:
al señor José Mármol. Él representa los sueños de este pueblo: vivir bien, tranquilo, trabajar y ganarse su vida y ser filósofo. Él es un poeta que, a su parecer, tiene sobrados méritos para ostentar las funciones de poeta nacional. El informante número 2 respondió: debe tener en su haber publicaciones de libros, producción poética periódica, gozar de un respeto intelectual en cuanto posea un bagaje cultural amplio, no sea militante de un partido político y con solvencia moral probada. El informante número 3 respondió a Franklin Mieses Burgos por la finura de su obra, por la belleza y dimensión de su poesía, por su estatura poética. Vamos a comentar estas 3 respuestas de la pregunta número 1 que nos dieron los 3 informantes. Y decimos, la respuesta del informante número 1 es abierta y decidida. Enseguida aporta un nombre. En cuanto al informante número 2, este prefirió ofrecer un conjunto de características, las cuales, según su criterio, deben ser tomadas en cuenta a la hora de elegir un poeta que pueda desempeñar el rol de poeta nacional. Es decir, no aporta nombres con carácter definido ni definitivo, sino que hace algunas recomendaciones del lugar. Entre el informante número 1 y el informante número 2 existen divergencias, en tanto que el primero aporta un nombre y expone sucintamente las razones de su elección, cosa que se deja ver en el informante número 2. Este informante, al responder la pregunta número 1, establece un marco coincidencial con el informante número 2. Esto es, ambos aportan nombres de poetas y exponen sus consideraciones acerca del por qué debe ser elegido. Vamos a pasar a la pregunta número 2 y a ver qué nos responden cada uno de los informantes. ¿Cuáles características definirían al poeta que usted recomendaría para que ostentara las funciones de poeta nacional? En cuanto a la pregunta número 2, los informantes se expresaron de la siguiente manera. Informante número 1. Que su forma de vivir y pensar represente las aspiraciones de este pueblo. Informante número 2. Que posea las siguientes características: publicaciones de libros, producción poética periódica, respeto intelectual con bagaje cultural, sin militancia en partido político y solvencia moral. Por su parte, el informante número 3 respondió que debe ser poeta de hondo vuelo poético, con sensibilidad y amplio registro poético, y obra de peso específico en la literatura criolla. Pasamos de una vez a comentar lo que respondieron los informantes. La respuesta de este informante bailotea entre lo filosófico, cuando nos habla de la forma de vivir y pensar, y un tanto sociológico, cuando exige que el elegido al rol de poeta nacional debe representar las aspiraciones del pueblo. Si elegimos a una persona que posea estas características y estamos oyendo más allá de las exigencias que se les puede formular a un poeta, eso es lógico. Como vemos, en este caso, el poeta ha de tener un comportamiento socio-filo-poético. Por su parte, el informante número 2, al referirse a esta pregunta, propone para el poeta que resultara tomado en cuenta y sea ocupado en el desempeño del rol de poeta nacional, al criterio del respondiente, cumplir con las siguientes exigencias, las que caracterizan a un poeta de fuste: contar con libros de poesías producidos y publicados, que sea un profesional con bagaje cultural,
Hasta ahí entendemos al proponente. Sin embargo, no puede ser un ente pensante en función de la participación activa en parcelas políticas alguna. En principio, propone un poeta consumado. Luego, lo extirpa como un órgano humano dañado de la política partidista. Tal como plantea el informante número 2, el informante 3 plantea como característica principal que el elegido sea un verdadero poeta henchido de poesías. Esta respuesta fortalece la intención de que, para elegir la figura del poeta nacional, nada mejor que sean poetas los que realicen la acción de elegir. Vamos ahora a tratar de triangular estos datos obtenidos de los informantes. Al realizar la triangulación a estas respuestas, nos percatamos que en las respuestas a esta pregunta hay una triangulación muy visible cuando dos de los tres informados o informantes coinciden en aportar nombres de poetas habilitados para desempeñar el rol de poeta nacional. Entre ellos solo está la divergencia de no coincidir con la elección del mismo poeta para tal función. En el caso del otro informante, quien se abstiene de mencionar nombres posibles para ser honrado con la posición de poeta nacional, hay en él más divergencia que convergencia. En conclusión, existen acuerdos y desacuerdos que los alejan y los acercan, al mismo tiempo en cuanto a la decisión de definir qué poeta dominicano podría ser tomado en cuenta. Triangulación de las respuestas ofrecida por los informantes a la pregunta número 2. Al realizar la triangulación a estas respuestas, nos percatamos que si contrastamos la posición del informante número 1 con los parámetros expuestos por el informante número 2, notaremos una breve cisura en la manera de concebir la figura de poeta nacional. El primero le reclama a la persona que pudiera resultar electa al rol de poeta nacional, es decir, ser un activo en la cotidianidad social del pueblo. Esto es, casi le pide ser un político que ponga sus mejores intenciones a favor del pueblo. Por su parte, el informante número 2 lo saca de plano del entorno político funcional y activo, es decir, entre las opiniones de uno y otro se presiente un sutil desacuerdo. En conclusión, después de haber triangulado las informaciones obtenidas de los tres informantes, podemos concluir que se hace perentórica y es necesaria la esencia sutil de la figura del poeta nacional en la República Dominicana y, ¿por qué no?, posiblemente en países extraños al nuestro. Así es que muchas gracias por haber escuchado este resultado de la entrevista usado en una investigación totalmente cualitativa utilizando la triangulación de datos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Su profesor y amigo Berson Rosario.